Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y para este programa muy especial tenemos a dos invitados de gran prestigio, amigos desde siempre, los pastores Erasmo y Griselda Villafaña. Bienvenidos al programa. Gracias. La verdad estamos contentos de tenerlos. Un honor estar aquí. Porque sabemos que ustedes son especialistas de lo que es la familia. Y me encanta el tema que se dio a esta serie de programas, la familia Dios funcional. Sí. Cómo hay una pequeña diferencia entre la maldición y la bendición. Una letra y cambia todo. Exactamente. Así. Entonces vamos a hablar de lo que es la familia y ver un poco, pues que hay una diferencia grande, pastor, entre la familia de Dios y la familia que hay en el mundo. Así es. Cada tipo de familia tiene sus preceptos, sus maneras de funcionar, ¿sí? Sus prioridades. Y vemos que hay un problema en la familia en el día de hoy. Bueno, no es nuevo, creo que es desde Adán y Eva. Esa fue la primera familia disfuncional. Exactamente. Empezamos mal desde el inicio. Pero podemos mejorar muchas cosas y ver cuál es la causa de una familia disfuncional. ¿Qué está pasando? ¿Por qué una familia, un momento dado, ya deja de funcionar bien? Sí, ok. Pues nosotros, tú dices, bueno, somos especialistas. Bueno, el Señor es el que nos hizo tener esta gracia en matrimonios desde hace 20 años. Ajá. Estamos dando cursos para matrimonios, pero eso no quiere decir que nosotros no supiéramos lo que era una familia disfuncional. Porque la diferencia es esta: el mundo dice, una familia, ¿qué es una familia disfuncional? Quiere decir que disfuncional quiere decir que no está funcionando, ¿no? Sí, exacto. O que está funcionando mal o a medias. Uh-huh. Y a veces nosotros en Cristo pensamos que tenemos la garantía de tener la felicidad porque recibimos al Señor. Claro. Y no nos toca a nosotros hacer nada más. Todo va a venir como un regalo del cielo. Sí. Y ya, ¿no? Y lamentablemente hoy hay cada vez más familias cristianas, o que se dicen cristianas, que supuestamente tienen sus prioridades en Cristo. Ajá. Pero que aún así viven una familia disfuncional. Así es. Que aparentemente no está funcionando como debería, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos puso en el corazón hace ya varios años. ¿Cómo debe ser tu familia Dios funcional? Es decir, Exacto. Cuando Dios la hace funcionar. Nosotros en diciembre próximo vamos a cumplir 39 años de casados. Wow, felicidades. Gracias a Dios. A Cristo la gloria. Por si están haciendo cuentas, nos casamos en una kermés a los 10 años. Sí, claro. Para que no. Pero en realidad nosotros veníamos de lo que el mundo aspira. Uh-huh. Y aún así no éramos felices, ¿no? Claro. No teníamos. Cuando uno se casa y forma una familia, si tú le preguntas a la gente afuera cuál es el estándar o a dónde quieres llegar, el mundo siempre dice, sí, yo quiero tener dinero, formar una familia, tener hijos, tener una casa, tener mi perro y la chimenea, y es así como el cliché. Sí. De vivir bien. Sí. ¿no? Que curiosamente es lo que ven en los anuncios de televisión, de productos. La mercadotecnia es tremenda en cuanto a la imagen de la familia perfecta. Exactamente. ¿no? De hecho, usan la imagen de la familia perfecta para venderte productos. Uh-huh. ¿no? Así es. Entonces pues, nos la creemos. Y nos la creemos y creemos que eso es a lo que aspiramos. Sí. Y cuando las cosas empiezan a no resultar como pensábamos o como dice la publicidad que comenta Yoli, pues nos empezamos a frustrar. Sí. Y no sabemos exactamente por qué, porque nadie se casa para fracasar. No. Todo mundo tenemos el plan de tener esa vida, esa familia funcional, ¿no? Y ser exitoso en el empleo, en el negocio y todo mundo bien y feliz. Pero en realidad, pues hay algo que sucede
y es que el corazón no está bien. El corazón siempre va a tener un vacío, Claro. Que es Cristo, Ujú. y nosotros como familias en el Señor lo entendemos, pero también en el Señor podemos caer en ese tipo de trampas que nos pone el mundo. Claro. Y el primer problema, o sea, se empieza a generar este ambiente en la familia en donde hay división, no hay unidad, hay discusiones eternas. Empiezan a generarse una serie de conflictos impresionantes. Y el origen de ese conflicto, de cualquier tipo de conflictos, porque hay conflictos económicos, conflictos en la comunicación, conflictos en la educación de los hijos, conflictos en la identidad misma del matrimonio. Temas hay muchos. Hay muchísimo. Y el principal causante de que no tengamos una vida plena o feliz es el orgullo. Claro. Cuando hay orgullo, el orgullo genera un sinfín de conflictos, ¿no? Es terrible, pero pues la familia que yo llamo Dios funcional, nos hace, el Señor, cuando nosotros recibimos a Cristo, pues cambia el corazón, cambia verdaderamente las prioridades, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y trabajarlo. Sí, claro. Porque la familia feliz no nace espontáneamente, no es casualidad. Hay que trabajar y trabajar duro y trabajar con uno mismo, ¿no? Por supuesto, yo creo que somos la primera persona que tiene que ser cambiada, porque muchas veces esperamos el cambio en la otra persona, ¿no? Sí, exactamente. Y no se trata de esto, tenemos que también analizar nuestros comportamientos, nuestros objetivos, nuestras prioridades, y construir una familia, pues es decidir que nos va a costar. Sí, claro. ¿No? Claro. Nosotros teníamos esa idea, la idea que vende el mundo de una familia funcional, y aspirábamos a eso. Nos casamos muy jóvenes, efectivamente, pero teníamos esa idea. Entonces nos dedicamos a trabajar, a tener dinero, a educar de la mejor manera a los hijos, a ponerlos en excelentes escuelas, ¿no? Y pensábamos que así iba a ser todo una realidad, una bendición, ¿no? Porque, bueno, mi esposa creía mucho en Dios, era de una manera religiosa en la tradición, y yo pues era ateo, según yo, ¿no? De acuerdo. Y te estoy hablando que los primeros 18 años tuvimos el éxito económico, teníamos todo lo que dice la familia funcional que debe tener el mundo, Sí. y no éramos felices. Claro. Teníamos una serie de conflictos impresionantes. Y yo siempre digo que, como dice Pablo en 1 Corintios, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, y soy lo que soy por la gracia de Dios y por la gracia de Gris. Claro. Porque si no fuera porque ella tuvo misericordia, Gris, yo le di muchas oportunidades de dejarme. Hice muchas cosas. Al ser ateo, al no tener fe, al tener esta visión del mundo de egoísta, orgullosa, de que yo puedo resolver mis problemas, de que no necesito la ayuda de nadie, que mira lo que he logrado sin ayuda de nadie. Sí, Y era un desastre en nuestra familia. Era el ejemplo de familia disfuncional, éramos nosotros. No sé si tú quieras decir algo. Sí, pues yo por la gracia y el favor y la ayuda de Dios, porque cuando yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón, se hizo una verdad en mi vida. Dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces yo dije, Señor, si ahora tú vives en mí, ayúdame a amarme como tú me amas, y ayúdame a perdonar a mi esposo como tú me perdonas a mí, y ayúdame a perdonarlo aún hasta por adelantado, porque el éxito de un matrimonio es la unidad y la unión de dos grandes perdonadores. Y sí, nos tenemos que perdonar 70 veces 7 cada día,
gestos, actitudes, reacciones y sobre todo, Señor, ayúdame a proteger mi corazón, porque de él mana la vida. Exacto. O sea, yo quiero ser la esposa, la ayuda idónea, como dice la palabra. No es bueno que el hombre y la mujer estén solos, le haré ayuda idónea para él. Entonces yo decía, Señor, que verdaderamente sea yo esa ayuda idónea, esa ayuda excelente, la mejor porrista de mi esposo, una guerrera de oración que cada día me encanta que oramos juntos en la mañana, en la noche, todo el tiempo. Yo oro en mi tiempo de intimidad con Dios, él también. Y un hombre sabio siempre escucha la voz de su mujer. Y me encanta cuando él me pregunta y escucha mi opinión, pero él en su intimidad con Dios ora y le pregunta a Dios y toma en cuenta mi opinión, pero al final Dios me ha ayudado a respetar sus decisiones. Y todo lo que hemos aprendido es para la gloria de Cristo, porque el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos, sí, estudiar en una excelente universidad, en una escuela, las mejores escuelas de la Ciudad de México, pero la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la unidad con Dios, porque Él nos vino a reconciliar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y la unidad de nosotros como matrimonio. Porque el día de mañana mi hija estamos y seguimos orando por ese varón de Dios. Mi hija va a elegir un varón como su papá, y yo y mi hijo eligió una esposa como yo. Entonces es una gran responsabilidad dar ese ejemplo a nuestros hijos de unidad en nuestro matrimonio, ¿no? Sí, dar un patrón de éxito. Exacto. Porque la familia disfuncional es un patrón de fracaso. Así es. Y si es un patrón aprendido, se va a repetir. Sí, Así exactamente. es. Quienes Así viven es. en una familia disfuncional desde pequeños, aprenden eso. Y aunque tengan Gris y yo, venimos cada uno de familias disfuncionales. Mis padres se separaron cuando yo tenía 14 años, había ausencia de uno de los dos, en fin, había discusiones, había conflictos, ¿no? Sí, claro. Y todos, aunque no lo queramos, estábamos repitiendo ese patrón que comentas, ¿no? Sí. Y en realidad a mí me encanta lo que dice Proverbios 13:10, que dice, el orgullo, es la Nueva Traducción Viviente, dice, el orgullo lleva a conflictos, Claro. pero los que siguen el consejo son sabios. ¿El consejo de quién? El consejo de Dios, obviamente, ¿no? Entonces Dios nos da la pauta para que verdaderamente tengamos esa bendición de vivir en una familia como Él quiere que funcione, en una familia como Él la estructuró, como es la idea de Dios realmente. Sí, Él es el inventor. Él es el inventor de la familia, del matrimonio. Y en estos años de estar hablando acerca de matrimonios y hablándole a los matrimonios, tanto del mundo como ya cristianos, digamos, cuando ellos se dan cuenta, sin hablar a veces, de cómo nosotros hemos vivido esta segunda parte de nuestro matrimonio, ya en Cristo, ese es el mejor testimonio, que nos vean, Sí. ¿no? Que nosotros podamos mostrar, a veces sin hablar, lo que Dios quiere para la familia real, ¿no? Para mí sería muy fácil aprender, ponerme a leer y decir algo que en realidad yo no vivo, ¿no? Exacto. Y eso pues no convence a nadie, ¿no? A lo mejor por un tiempo, pero se dan cuenta. Bueno, a final de cuentas, la verdad siempre sale a relucir. Y a mí en estos 20 años ya de hablarle a los matrimonios de Jesús, después de esa conversión, porque yo era ateo, y cuando un ateo es pastor de una iglesia ahora y además da este tipo de temas, Sí. esos milagros solo los hace Jesús. Sí, ¿verdad? Así es. Eso solo puede hacerlo Él. Yo nunca me hubiera imaginado cuando nosotros estábamos a punto de la separación también. Sí, claro. Entonces, ese es el primer punto, el orgullo es lo que nosotros tenemos que vencer. Y lo diferente o lo contrario al orgullo, pues es la humildad. Claro. Entonces el Señor se encarga de trabajar en nosotros y nosotros tenemos que hacernos
o aprender a ser verdaderamente humildes. Y ahí es donde entra la palabra, ¿no? Y ahí es donde entra el estar en comunión con Él. Porque si alguien era humilde, era Jesús. Exacto. Y al estar con Él aprendes lo que Él haría, lo que Él diría, cuál es su sentir. Pues la humildad es dejar un poquito a un lado nuestras convicciones anteriores y decir, bueno, voy a aprender algo nuevo, ¿no? Exacto. Porque todos entramos en algo nuevo cuando nos casamos. No tenemos nada de experiencia y no hemos tenido ninguna clase de enseñanza acerca de esto. Nos lanzamos Así en algo es. y creemos que va a funcionar. A ver qué sale. A ver qué sale. y es ahí donde si tienes esta humildad, pues vas a poder recapacitar sobre muchas cosas que pensabas que estaban bien, Sí. o que así debe de ser, Sí. y que te das cuenta que no, hay otro camino, hay otras maneras. Así es. Porque hay que decir a la gente, ¿no? Se puede tener un buen matrimonio, ¿no? Claro, claro. Y algo también importante, y qué bueno que lo comentas, es si tú estás viendo este programa y sabes que tu familia es disfuncional, y has pasado por un divorcio, y has pasado, dice la palabra de Dios, Dios sabe lo que estás pasando. No hay ninguna condenación. No. Y sea lo que sea, Dios lo puede resolver. Así Para es. Él no hay imposibles. Se puede vivir con una familia llena de bendición, una familia Dios funcional, se puede, no hay imposibles para Él. Es ahí donde la humildad te lleva al arrepentimiento, ¿no? Exacto. Es decir, finalmente podemos volver a construir lo que hemos destruido, Exacto. o si no es posible en esta situación, se puede volver a hacer algo. Se puede hacer algo. Yo creo que ahí está la parte de la responsabilidad y el interés que las personas puedan tener. Sí. Porque si lo comparamos, si llevamos, por ejemplo, una problemática de alguien que a lo mejor tiene un diagnóstico de salud, ¿qué es lo primero que va a hacer esa persona o esas personas? Pues van a buscar ayuda, ¿no es Ayuda, cierto? sí, exactamente. Y a veces la buscamos, nosotros buscamos ayuda cuando estábamos pasando y acudimos a terapia. Y la conclusión de la terapeuta, después de varias sesiones, muy caras por cierto, es mejor divórciense. Cada quien es mejor por el bien de los niños y de ustedes que vivan separados. Y yo decía, ¿cómo? No puede ser, debe haber algo, ¿no? Y es ahí donde llega el Señor Jesús, ¿no? Sí. Por eso decimos, nosotros estamos viviendo nuestras segundas nupcias. Las primeras no funcionaron y las segundas estamos trabajando y apenas nos estamos conociendo. Apenas. Pero qué importante ir a la fuente correcta A la fuente correcta de ayuda. para pedir ayuda. Así es. Porque puede haber muchas personas con una muy buena intención, muy preparadas tal vez, con muchos diplomas, pero si no hay si no están basados en lo sobrenatural, porque estamos hablando aquí ya que la palabra de Dios es algo sobrenatural que cambia a las personas que verdaderamente quieren cambiar. Así es. No va a cambiar a la que no quiere cambiar. Sí, así es. Pero a la que sí quiere cambiar, la palabra de Dios nos va a llevar a ese camino que debemos de tomar. Pero yo creo que Dios siempre está buscando, ¿qué tanto quieres? Sí. Exacto. ¿Qué quieres tanto que yo haga? verdaderamente quieres? Bueno, sí, yo quiero que mi matrimonio funcione, yo quiero que esté padre, pero yo quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta. Así es. Y no va a funcionar. ¿No? Ahí no, Exactamente. porque hay orgullo. Sí, sí. Y esto es el principio de la caída, ¿verdad? Así es. Ahí conocemos un ángel Es que el, le es pasó. el primer pecado de la historia. Exactamente. Bien, pues yo creo que ya estamos al final de nuestro tiempo para el día de hoy. Vamos a seguir mañana con este tema. Prepárense, es muy importante. La familia es el pilar de la sociedad y tenemos que saber cómo funciona. Y recuerdan, mientras, siempre en victoria.